Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. En el 2018, Jake Phillips recibe una llamada por teléfono. Su negocio pues tiene momentos difíciles, lucha con pagar la renta, lucha con pagarle a sus empleados, lucha con mantener a sus hijos, a su familia, y este negocio que tiene no está en muy buenas condiciones económicamente. Le gustaría tener más órdenes, le gustaría tener más clientes, le gustaría tener más ingresos, pero una mañana, el lunes, recibe la llamada de un cliente. Jake Phillips levanta el teléfono emocionado, trata de ser lo más amable posible porque sabe que si consigue este cliente, consigue posiblemente una orden y después órdenes recurrentes y después el dinero que necesita para pagar la luz, para pagar el dentista de su hijo, para pagar las cortinas que ya tienen hoyos. Jake Phillips trata de ser amable, responde a esta llamada y es un hombre bastante amable que le pide que hornee un pastel para él. Jake Phillips tenía una panadería donde hacía pasteles, una repostería. Y este hombre le pide que haga para él un pastel y entonces Jake Phillips le pregunta, bueno, ¿qué colores necesitas? ¿Cuáles son las características de este pastel que estás celebrando? Y entonces este hombre le cuenta que se va a casar en los próximos 15 días y que el pastel necesita estar perfecto. Le dice los colores, le dice una cita romántica que quiere que esté ahí en ese pastel. Jake Phillips está emocionado, le quiere echar las ganas a este pastel porque sabe que si consigue este cliente, consigue dinero que necesita, su negocio puede estar a flote tal vez otra semana. Entonces le pregunta, bueno, ¿cómo quieres a los muñequitos que van encima de este pastel? Y este hombre le dice, bueno, un detalle, en vez de que sea un hombre y una mujer, quiero que sean dos hombres, dos esposos. Porque sabes, estoy por casarme con mi novio que he estado comprometido por años, lo amo y este día hemos decidido casarnos. Jake Phillips era cristiano. Jake Phillips sabía que lo que estaba a punto de hacer violentaba lo que Dios disponía en su plan desde Génesis 1. Jake Phillips en ese momento tenía que tomar una decisión. Agarraba el cliente, hacía el pastel justo como el cliente se lo pedía,
o rechazaba a este cliente y perdía los ingresos que tanto necesitaba. Jake Phillips decidió rechazar esta orden. Le dijo, mira, sabes, yo soy cristiano, no puedo, tengo problemas de conciencia, no puedo hacer un pastel así. Porque creo que el matrimonio entre el hombre y la mujer, Dios lo dispuso entre un hombre y una mujer, y lo que estás haciendo lo puedes hacer civilmente, pero no representa lo que tú quieres en un pacto religioso, en una ceremonia religiosa. Este cliente terminó la llamada. A la semana siguiente, la ciudad de Colorado vino por Jake Phillips para llevárselo a la corte porque fue demandado por discriminación. Ahora, todo lo que Jake Phillips tenía en este momento, porque no tenía mucho dinero, lo había perdido. Su reputación, la reputación del negocio que tenía estaban en peligro. Me pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho si hubieras recibido esa llamada? ¿Qué hubieras hecho si alguien te pidiera hacer algo que violentara tu conciencia como cristiano? Este hombre fue llevado a juicio. Este hombre tuvo que pagar miles de dólares delante de la corte. El año siguiente recibe otra llamada, y esta llamada es de otra persona que quiere que le haga un pastel que sea azul adentro y rosa afuera. Jake Phillips no aprendió la lección aparentemente y le pregunta el significado, quiere hacerlo mejor con el pastel, quiere entender lo que este cliente quería expresar con el pastel, y el cliente le dice que está celebrando su transición de género, que este hombre ahora se identificaba como una mujer, y entonces quiere que el color azul esté adentro, pero que el color rosa esté afuera, para decirle a todos que salía como una mujer. Jake Phillips aparentemente no aprendió la lección, no había terminado de pagar lo que lo habían demandado mientras estaba el juicio, todavía ni siquiera se resolvía el primer juicio en el que estaba. Sin embargo, tomó la misma decisión. Rechazó hacer la orden, y a la semana siguiente recibió otra carta de la ciudad de Colorado demandándolo por discriminación. Me pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho en los zapatos de este hombre? ¿Qué hubieras hecho cuando tu economía depende de las decisiones que estás a punto de tomar? Cuando la comodidad de tus hijos, el bienestar de tu esposa, la tranquilidad en tu casa dependen de las decisiones que estás a punto de tomar. Me pregunto, ¿qué decisión hubieras tomado? Y sabes, ese es el contexto de Primera de Pedro. ¿Te acuerdas? La semana pasada estuvimos recordando lo que habíamos visto en la introducción de Primera de Pedro. Pedro los está animando. Había cristianos que habían sido cancelados. ¿Sabes lo que es estar cancelado socialmente? Donde te rechazan socialmente, donde ahora te ven como un paría, como un apestado, donde no quieren hacer negocios contigo. Me preguntaría si el día de hoy en tu Twitter, en tu Facebook, en tu Instagram, pusieras algo así como: Dios bendice el matrimonio entre el hombre y la mujer solamente. Me pregunto qué pasaría en tantas cuentas que tenemos. Te aseguro que experimentaríamos la cancelación social, comentarios que reprueban nuestra conducta. Nos criticarían tal vez como intensos fanáticos, como personas que no comprenden, como personas que están en contra de la cultura. Me preguntaría si pudieras agarrar un trabajo la siguiente semana después de que ven tu publicación en Facebook. Me preguntaría si en la entrevista de trabajo te preguntan cuál es tu posición, por ejemplo, en contra del aborto, en contra del matrimonio, si estuvieras dispuesto a articular bíblicamente lo que Dios ha dicho en su palabra, sabiendo que las decisiones que estás a punto de tomar pueden repercutir seriamente en tu bienestar. El pueblo que estaba exiliado en este momento
al este de Roma, estaba viviendo exactamente lo mismo. Pedro entonces les recuerda que el llamado al cristianismo no es un llamado a parar de sufrir, es un llamado a morir a sí mismo. Que el llamado al cristianismo no es un boleto para librarte del sufrimiento. Más bien el llamado al cristianismo es conocer ese Salvador que ha sufrido por ti y ahora eres resucitado con Él, y en medio de ese sufrimiento tienes una esperanza inigualable como cualquier otra persona que ha confesado a Cristo. Entonces, ¿te acuerdas de lo que vimos la semana pasada? Nuestro sufrimiento es sin igual a cualquier otra persona, porque dentro de nuestro sufrimiento tenemos una esperanza viva. Sabemos que Dios es soberano y está por arriba, encima, en medio de nuestro sufrimiento. Y Salmo 23 jamás deja de ser menos verdad. Aunque camine en el valle de sombras de muertes, tú estás conmigo. Nadie tiene una promesa así, nadie, donde su Dios camina con él en medio del sufrimiento, donde ha experimentado todo el sufrimiento. Es más, Dios camina en nuestro sufrimiento, está en nuestro sufrimiento y aún así utiliza nuestro sufrimiento, lo redime para nuestro bien. ¿Te acuerdas cuando Pedro nos dice que si el oro se purifica, un cuanto más nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro? Entonces, en medio del sufrimiento tengo una esperanza viva, tengo la herencia que me ha dado Cristo. Tengo la presencia de Dios y la promesa que Dios está conmigo, y tengo la seguridad de que Dios está utilizando este sufrimiento para mi bien. Pedro está nutriendo de teología a estos cristianos. Pedro está cimentando ese fundamento que necesitan para soportar ese sufrimiento. Pedro les está cimentando una teología robusta. No quiere clichés, no quiere párrafos de canciones sentimentales. Quiere una doctrina robusta donde les dice que han sido escogidos por la pura soberanía y gracia de Dios, que han sido purificados por el Espíritu Santo y han sido apartados en Cristo por su sangre. En medio del sufrimiento quiere que los cristianos se sepan aceptados, ¿te das cuenta? En medio del rechazo quiere que los cristianos se sepan elegidos. Aunque el mundo los haya rechazado, quiere que los cristianos se sepan acogidos por aquel que dio todo, por aquellos que ha llamado ahora a su pueblo. Entonces ahora Pedro está en el capítulo 2. Pedro ahora les va a decir a estos cristianos cómo es que van a adorar a Dios en medio del sufrimiento. ¿Cómo van a adorar a Dios en medio del sufrimiento? Hace un par de días estaba leyendo un artículo en una revista cristiana y estaban compartiendo ideas para alabar a Dios, y me interesó porque yo estaba a punto de predicar acerca de adorar a Dios. Y entonces te dan ideas para adorar a Dios. Y te aconsejan tener una lluvia de ideas con tu iglesia para alabar a Dios. Una lista de canciones balanceadas, clásicas y contemporáneas. Incluye oraciones atractivas. Honestamente no sé de lo que está hablando. No sé cómo sería una oración atractiva. Haz algo diferente. Termina con intensidad. Me atrevería a decir que me está tratando de enseñar a adorar a Dios sin decirme qué es lo que significa adorar a Dios. Pedro en estos versículos les va a decir a los cristianos cómo es que adoramos a Dios. Y fíjate, entonces empieza en el versículo 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. ¿Sabe que los cristianos están siendo rechazados? ¿Saben que están sufriendo por su fe? Los anima, no diciéndoles que todo va a estar bien, porque honestamente no sabe si todo va a estar bien. No diciéndoles que el sol va a salir mañana, porque ese mismo sol está en medio de su sufrimiento hoy. Les recuerda que Cristo sufrió por ellos y con ellos, y que si Cristo sufrió, ellos también van a sufrir. Versículo 4, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Date cuenta de lo que les está diciendo: rechazada por los seres humanos,
pero escogida y preciosa ante Dios. Lo llama piedra viva, como es nuestra esperanza viva en el versículo 3, en el capítulo 21, en el capítulo 1, ¿te acuerdas? Tenemos una esperanza viva. Jesús se llama la piedra viva a lo largo de los evangelios. Ahora Pedro les recuerda, los está nutriendo otra vez de teología. Pedro quiere que estén cimentados en la Biblia. Y nuestra alabanza es nutrida por nuestra teología, y si nuestra teología es débil, nuestra alabanza va a ser débil. Si nuestra teología es débil, nuestra práctica va a ser débil. Pedro está alimentando a estos cristianos con las verdades del Evangelio. Les dice que Cristo ha sido rechazado por el mundo, ha sido escogido por Dios. Ha sido rechazado por el mundo. ¿Te acuerdas? Mateo 8:34, cuando Jesús sana a los endemoniados gadarenos. ¿Te acuerdas? Versículo 34. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Jesús es rechazado. Jesús es rechazado cuando confronta la dureza de los nazarenos. ¿Te acuerdas? Lucas 4, versículo 28. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Jesús es rechazado. Antes de su crucifixión, ¿te acuerdas? Lucas 23:16, cuando está junto con Barrabás. Así que le daré una paliza y después lo soltaré, pero todos gritaron a una voz, llévate a este, suéltanos a Barrabás. ¿Te acuerdas cómo Jesús fue rechazado? Pedro les está diciendo, Jesús es la piedra viva que ha sido rechazada por el mundo, pero escogida por Dios. ¿Cómo es escogida por Dios? Mateo 3:16, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió del cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, y a una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Cristo ha sido rechazado por el mundo, ha sido amado por el Padre. Hechos capítulo 2, versículo 34. Pedro está predicando. David no subió al cielo y sin embargo declaró, Dios es el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, rechazaron, porque es una piedra rechazada por el mundo, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cristo ha sido rechazado por el mundo, como piedra viva ha sido amado por Dios. Fíjate versículo 5. También ustedes como piedras vivas. También ustedes como piedras vivas. También ustedes ¿qué? También ustedes son rechazados por el mundo, pero son amados por Dios. Una vez más nos está repitiendo lo que nos dijo en el capítulo 1, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que entonces este Pedro nos está diciendo, nos está advirtiendo que somos rechazados? Que los sufrimientos que pasamos no nos deberían de sorprender como si fuera algo inédito, porque si a Cristo lo rechazaron, a nosotros nos van a rechazar. Muchos de nosotros vivimos frustrados con Dios. Muchos de nosotros vivimos indignados con Dios porque después de acercarnos a Cristo nos permitió sufrir cosas que jamás pensamos que sufriríamos. Y nos enojamos y dudamos de la bondad de Dios, ¿no es cierto? Pero hermano, Dios jamás te ha prometido que el cristianismo es parar de sufrir. El cristianismo es sufrir para su gloria. Y date cuenta que cuando Pedro nos habla de sufrimiento, no solamente nos habla de un sufrimiento así de mártir donde eres colgado, incluye eso. Pedro nos habla de sufrimientos diversos. Versículo 6, capítulo 1, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Esta palabra para diversas pruebas significa multicolor. Un sufrimiento multicolor significa un sufrimiento variado. Un sufrimiento que no luce igual en tu vida, que no luce igual en mi vida.
Y la semana pasada te dije que la verdadera fe indudablemente va a traer sufrimiento. Y muchos de ustedes me preguntaron si eso era una regla. Y me atrevería a decir que esa es una regla, que la verdadera fe va a traer sufrimiento como sea. Porque el hecho de morir a mí mismo en el matrimonio va a traer sufrimiento. No voy a terminar colgado tal vez por un emperador, pero voy a vivir muriendo a mí mismo. Cuando quiero ver el fútbol y mi esposa me manda a cargar el garrafón de agua y honestamente no quiero, Cristo me llama a morir a mí mismo. Verás, otra vez te digo, el cristianismo no es un llamado a parar de sufrir. Juan 15, 18, si el mundo los aborrece, tengan presentes que antes de ustedes me aborreció a mí. ¿Te acuerdas? Lo leíamos la vez pasada. Y es que la expiación vicaria de Cristo no significa el sufrimiento vicario de Cristo. En otras palabras, que Cristo sufrió la ira del Padre por ti no significa que Él sufrió el rechazo del mundo por ti. Que Cristo haya sufrido la ira del Padre por ti no significa que ha sufrido el rechazo del mundo por ti. Y no se vale vivir frustrado porque el mundo me rechaza por mis convicciones cristianas cuando Cristo en la cruz no murió para que yo no sufriera el rechazo del mundo. Pedro nos recuerda que somos piedras vivas, justo como Jesús, rechazadas por el mundo, atesoradas por Dios. Y nos dice que nos acerquemos a Él y nos acercamos a Él y acercándonos como piedras vivas somos edificados en una casa espiritual. Y date cuenta de esto, en medio del sufrimiento, Pedro nos dice que Cristo nos está edificando como piedras vivas. Que Cristo nos ha incluido en su proyecto de construcción. No es que yo incluyo a Cristo en mi vida, más bien Cristo me incluye en su plan soberano. Y lo que se diga se hace, me guste o no. No es que yo incluyo a Cristo en mi horario. Y si tengo tiempo y si tengo ganas, lo podré hacer. Es Cristo quien me incluye en su agenda. Y ahora como piedra viva me dice que somos edificados en una casa espiritual. Pedro habla de la promesa de Isaías 28. Cristo es el fundamento de un nuevo proyecto, no un edificio, de un proyecto de casa de piedras vivas, no muy diferente a lo que Pablo dijo en 1 Corintios 12, donde todos somos miembros de un cuerpo. Anteriormente la gente vivía adorando en un templo, ¿no es cierto? Y el Shekinah o la gloria de Dios residía en las 4 paredes, ¿te acuerdas? Ahora Pedro nos está introduciendo el nuevo proyecto de Dios, la profecía de Isaías 28. Que es el fundamento de un nuevo proyecto y nosotros somos piedras vivas siendo edificadas en medio del sufrimiento. Date cuenta que habla de una comunidad. Date cuenta que habla de un templo formado por piedras vivas. Date cuenta que esto va radicalmente opuesto a la idea de un cristianismo egocéntrico individualista, donde yo no necesito a nadie más para vivir mi cristianismo. Una pregunta recurrente después de la pandemia me decían, bueno, ¿por qué no le seguimos haciéndole así? Está padre, nos conectamos en línea, no tengo que oler a este cuate, no tengo que escuchar a este cuate, no lo tengo que soportar, me conecto en línea, me echo mi cafecito, puedo crecer yo solo. Fíjate, no es diferente a lo que Pedro había dicho, ¿te acuerdas en el versículo 22? Ahora que se han purificado, si es que se han purificado, obedeciendo a la verdad, tienen un amor sincero con sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Fíjate que somos edificados en el templo, que somos edificados en la comunidad. No está hablando de un edificio, está hablando de la comunidad de creyentes, juntados para proclamar la gloria de Dios, para vivir como iglesia. Date cuenta lo importante y lo necesario
que es vivir en comunidad para ser edificado. Honestamente te digo, yo soy muy introvertido, algunos de ustedes lo saben, me cuesta mucho. Cada vez que subo las escaleras y cada vez que me encuentro con tantas personas me tengo que preparar para platicar con la gente. Pero sabes, este tipo de versículos me ayudan a darme cuenta que no puedo crecer yo solo. No puedo crecer yo solo y no puedes crecer tú solo. Y cuando te invitamos a ser parte de la iglesia, cuando te invitamos a ser parte de la membresía de la iglesia, cuando te invitamos a ser parte de los grupos pequeños, no es porque te queremos hacer enojar, porque estamos convencidos que no puedes crecer tú solo, que necesitas de la iglesia y el proyecto del cual Cristo es el fundamento, el proyecto del cual es profetizado en Isaías 28, está hablando del grupo de creyentes como piedras vivas siendo edificados. ¿Te das cuenta? Entonces dice que siendo edificados somos como un sacerdocio. Cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene un llamado. Efesios 4, ¿te acuerdas? Nos dice que todos tenemos un don, absolutamente todos tenemos algo que hacer en la iglesia, porque estamos siendo edificados. Efesios 4, 7, pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Eres una piedra viva. Perteneces a la iglesia, has sido redimido por la sangre de Cristo, has sido fundamentado en la piedra viva que es Cristo, eres una piedra viva, rechazado por el mundo, amado por Dios y ahora eres edificado. Y ahora tienes que hacer algo, tienes que usar tu don para la edificación de esa iglesia. Y para utilizar ese don necesitas vivir en comunidad, ¿no es cierto? Necesitas abrirte a la comunidad, necesitas servir a la comunidad, necesitas ofender a la comunidad, necesitas recibir el perdón de la comunidad, necesitas ser paciente con la comunidad. Honestamente te digo, es muy fácil amarme a mí mismo. Es muy fácil, se me da muy natural. El lunes empiezo, le echo todas las ganas, el domingo termino fuerte. Pero qué tan fácil es vivir en comunidad y amarnos unos a otros, orar por unos a otros, ser pacientes unos a otros. A partir de este versículo, los reformadores empezaron a hablar sobre el sacerdocio de todos los creyentes. Y fíjate, Martín Lutero tiene una cita bastante interesante. Dice: es por invención que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los monjes sean puestos en un estado espiritual, príncipes, señores, artesanos y granjeros en un estado temporal. De lo contrario, todos los cristianos son verdaderamente del estado espiritual y entre ellos no hay diferencia alguna, excepto la del oficio. Continúa, dice: no existe una verdadera diferencia básica entre laicos y sacerdotes, entre religiosos y seglares, o personas que han sido puestas en el oficio, excepto por el bien del oficio y del trabajo, pero no por el bien del estatus. Fíjate, todos son del estado espiritual, todos son verdaderamente sacerdotes, obispos y papas. Pero no todos tienen el mismo trabajo que hacer. En otras palabras, todos tenemos el privilegio y la responsabilidad de edificar a la iglesia. En otras palabras, te lo diluyo fácil. La responsabilidad de edificar a la iglesia no es del pastorcito, no es del pastor nada más. El éxito o el fracaso de una iglesia depende de todas las piedras vivas que han sido puestas en el fundamento que es Cristo. Entonces, cuando hay alguien en pecado, cuando alguien ha caído en pecado, lo primero que debes de hacer no es llamarle al pastor para que el pastor vaya y lo regañe. Porque tú eres una piedra viva que Dios está utilizando para edificar su casa. Y significa que tú tienes el privilegio y la responsabilidad de amar a ese hermano. Cuando un hermano se enferma, lo primero que debes de hacer no es llamarle al pastor para avisarle que esté enfermo para que el pastor lo vaya a visitar. Significa que tú eres un sacerdote junto con el pastor, que tú tienes el privilegio y la responsabilidad de edificar a la iglesia. ¿Te das cuenta? Que Cristo está en su nuevo proyecto, que Cristo nos está edificando, te está utilizando.
Hay una historia donde Esparta, has escuchado de Esparta, la película de 300, habla sobre los espartanos. Esparta era muy conocida por ser una ciudad infranqueable, quiere decir que no podías atravesarla, que no podías atravesar sus murallas de ninguna manera, que estaba totalmente cerrada. Muchos reyes del este iban a visitar Esparta porque estaban maravillados con lo que escuchaban. Querían aprender cómo habían construido esta muralla, querían aprender de su ingeniería, querían aprender de las tácticas estratégicas para construir una muralla en la cual estuvieran totalmente protegidos. Cuenta la historia que un rey llega finalmente, después de meses de viaje, a las puertas de Esparta. Se sorprende porque no ve ninguna muralla en ningún lado. No hay muralla por ningún lado. Y llega con el capitán espartano y le pregunta por estas murallas de las cuales había escuchado por tanto tiempo. Y este capitán espartano le dice: estas son las paredes de Esparta, cada hombre es un ladrillo. Estaba apuntando a su ejército, estaba apuntando a los ciudadanos que vivían en ese pueblo. Y te diría, no es muy diferente la iglesia. Cada piedra viva es utilizada para construir a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de un edificio. Estoy hablando del pueblo de Dios, de los redimidos. Cada piedra viva, a pesar de lo que son, cojeando, más lento de lo que quisiéramos. Pero vamos utilizando el don que Dios nos ha dado para edificar el pueblo de Dios. Es lo que Pedro nos está diciendo. Date cuenta que el contexto es sufrimiento. Fíjate entonces, de ese modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Déjame hacer otro énfasis. Date cuenta que el contexto es otra vez en comunidad dentro de la iglesia, que no es un edificio, este grupo de redimidos. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. O sea, que no puedes ofrecer un sacrificio espiritual fuera del contexto de la iglesia. Una vez más, que no puedes vivir un cristianismo individualizado. Que no puedes empezar a adorar a Dios como se te dé la gana, que necesitas vivir dentro de la iglesia, fundamentado en la palabra de Dios, en la roca, siendo edificado en el proyecto de Dios. Fíjate, entonces, somos edificados en la iglesia, edificados en la roca, que es Cristo, en la piedra viva. Y fíjate ahora la cita que nos pone Pedro. Y así dice la Escritura: miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. En otras palabras, somos edificados en Cristo porque confiamos en Cristo. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. Date cuenta cómo la describe: una piedra escogida, una piedra preciosa. Y porque es escogida y porque es preciosa, confiamos en ella. Construimos en esa roca, somos construidos en esa roca. El templo, que es la iglesia, es construido en esa roca porque es preciosa y porque es escogida y porque es digna de confianza. Porque es escogida y porque es preciosa, confiamos en ella y entonces nos plantamos en ella, edificamos en ella. Entonces, lo que Pedro está diciendo, que en medio del sufrimiento, los cristianos confían en esta piedra, edifican en esta piedra y somos edificados a su vez en esa piedra que es la iglesia. Entonces, ¿cómo es que edificamos en esta piedra? Date cuenta cómo lo describe. El que confíe en ella, ¿quién es? En Cristo. En quien confíe en Cristo no será jamás defraudado. ¿Cómo podemos edificar en Cristo? Aún en medio del sufrimiento, que es el contexto. ¿Cómo podemos confiar en Cristo como esa piedra escogida y preciosa? Una forma muy práctica es confiar en que está edificando a su iglesia en comunidad y el fundamento es Cristo.
A pesar del rechazo social que recibamos como cristianos, ¿no es cierto? Porque confiamos en esa piedra, la vemos como escogida, la vemos como preciosa. ¿Cómo puedes edificar en esa piedra aunque traiga sufrimiento a tu vida? ¿Cómo puedes edificar en esa piedra en decisiones que haces en el trabajo? ¿Cómo puedes verla como escogida y como preciosa? ¿Qué decisiones estás tomando para edificar en esa piedra porque la ves como preciosa y digna de confianza? Muchos de nosotros honestamente tenemos un cristianismo pragmático. Simplemente nos acercamos a la iglesia para cuando sea prácticamente útil. Pero cuando nos empiece a dificultar las decisiones que tenemos que tomar, en vez de cristianos nos volvemos agentes secretos. Nadie, absolutamente nadie, sabe que somos cristianos, porque si saben que somos cristianos, sabemos que nos van a dificultar las decisiones que tenemos que tomar en el trabajo, en la oficina. Pedro lo que está diciendo es que el cristiano construye en lo que confía. ¿Cómo es que puedes construir o cómo es que puedes fundamentarte como papá? ¿Cómo es que puedes confiar en la roca como papá? Te diría, ¿cómo es que puedes enseñarle a tu hijo a sufrir en el nombre de Cristo? ¿Cómo es que puedes enseñarle a tu hijo a tomar decisiones difíciles que puede ser que dificulten su vida para mantener un testimonio que agrade a Dios en medio de la universidad, en medio de su familia, en medio de la escuela? Muchas veces, honestamente, le enseñamos a nuestros hijos a tomar decisiones prácticas, porque en ese momento, cuando la vida es real, confiamos en otra cosa menos en nuestra roca. Muchos de nosotros, si somos parados en tránsito, honestamente, preferimos dar una mordida, ¿no es cierto? Porque ser fiel y dar un testimonio nos va a dificultar nuestra vida. Lo que Pedro está diciendo es que el cristiano confía en esa roca en medio de la dificultad, aun si las decisiones que toma le traen dificultades. Entonces el creyente confía en esa roca, el creyente confía en ella y no será jamás defraudado, el incrédulo la rechaza. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular, una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Déjame terminar con estos versículos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Date cuenta de cómo lo describe. Nos está diciendo que somos linaje escogido, que somos de una descendencia diferente. ¿Te acuerdas? La descendencia de Abraham como creyentes. Somos real sacerdocio, ya vimos, tenemos el privilegio, la responsabilidad de ofrecer a Dios sacrificios. Somos una nación santa, en otras palabras, somos una nación apartada con un propósito específico. Date cuenta del propósito, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos ha llamado? ¿Para qué nos ha hecho un real sacerdocio? ¿Para qué nos ha hecho una nación santa? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta del resultado de qué es confiar en la roca? ¿Te das cuenta del resultado de qué es nacer o vivir como nación santa o real sacerdocio? Que entonces vamos a proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Entonces el evangelismo no es tan difícil, honestamente. El evangelismo no es tan raro como muchas veces lo hacemos. Simplemente es confiar en Dios en medio de nuestras dificultades, vivir como nación santa, separada, porque confiamos en nuestra roca, en sus promesas, en lo que ha dicho, en lo que nos ha llamado a hacer. Confiamos en esa roca y el resultado entonces es que vamos a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate cómo llama Pedro, cómo nos motiva. Versículo 10, no nos motiva por culpa, no nos motiva por vergüenza. Ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Si no me crees, en estos próximos versículos va a repetir la misma idea.
Fíjate, como extranjeros y peregrinos. Nos dijo que somos una nación santa, un real sacerdocio. Ahora nos dice son extranjeros y peregrinos. Versículo 11, apártense de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los que acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes. Date cuenta del propósito y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Te das cuenta que confiar en la roca es vivir diferente? Que confiar en el fundamento que es Cristo en nuestras vidas, aunque nos traiga sufrimiento, como resultado va a traer glorificar a Dios y que el mundo conozca las obras de Dios. Que como hacemos evangelismo principalmente es amando a Dios y dejando que ese amor nos transforme y modifique las decisiones que hacemos. Que como el mundo se va a dar cuenta que Dios es precioso, es si los cristianos viven como si Dios fuera precioso en sus decisiones, en qué confían, cómo hacemos conocido el amor de Dios, cómo hacemos conocida la gloria de Dios, es viviendo como si Dios en verdad fuera glorioso, como si Dios fuera digno de confianza. Date cuenta una vez más, cómo es que nos motiva por la gracia. Versículo 3, versículo 3 del capítulo 1, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Versículo 9 del capítulo 1, aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como en un cordero sin mancha y sin defecto. En otras palabras, Pedro quiere que nuestro corazón en verdad vea a Cristo como digno de nuestra confianza, digno de nuestro amor, porque nos ha redimido. Y las decisiones que tomamos son basadas en lo que nos ha demostrado en el Evangelio. No porque lo debemos de hacer, no por disciplina, no por vergüenza, sino porque nuestro corazón ha sido transformado por lo que Cristo ha hecho. Imagínate el día de mañana, el cumpleaños de mi esposa fue ayer. Imagínate, en vez de mañana, ayer, imagínate que ayer en la mañana le regalé a mi esposa un ramo de rosas. Y abrí la puerta y le traje el ramo de rosas. Y se lo entregué y me dijo, no tuviste que hacerlo. Y yo le respondo, pues sí lo tuve que hacer. O sea, digo, es lo que tenemos que hacer los esposos, es tu cumpleaños, había mucho tráfico, la verdad que no tengo tiempo. Pero pues ten las rosas, digo, espero que te gusten. Pues estuvieron caras, pero bueno, pues ya a ver, ponlas agua antes de que se te sequen. Imagínate si alguien ve lo que acaba de pasar. ¿Lo describirían como un amor hacia mi esposa? ¿Lo describirían como un sacrificio de gracias hacia Dios? ¿Verían a mi esposa? ¿Qué pensarían de mi esposa? Tal vez está amargada, tal vez lo hace sufrir, tal vez no se merece las rosas. Imagínate si llego con unas rosas, unos chocolates o lo que sea, y le digo, mira mi amor, te amo muchísimo, te quise regalar más, pero me da pena, no tuve dinero, espero que te gusten. Esto no significa absolutamente nada de lo que tú eres para nosotros, y mi amor, aquí está esto. Date cuenta que la motivación, date cuenta que el agradecimiento es totalmente diferente, y eso es lo que Pedro está llamando a la iglesia a hacer en medio del sufrimiento. No sufrimos porque pues lo debemos de hacer, es lo que el cristiano hace, pues bueno, pues no puedo ir ahí, no puedo hacer eso, se me antoja, pero sea muy diferente si el cristiano es movido por lo que acaba de leer. Han probado que el Señor es bueno, que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él pagó su rescate y no con cosas perecederas. Y vivimos confiando, verdaderamente confiando en ese fundamento, tomando decisiones que proclaman a Dios como glorioso, como bello, como digno de confianza.
Y ese es lo que Pedro está llamando a hacer a su pueblo en medio de este sufrimiento, a confiar en la roca, a verla como preciosa, como digna de confianza, a ser edificados como templo, como nuevo templo en esta roca, confiando que es preciosa, es digna de confianza. Y el resultado entonces es que la gente va a ver a Dios precioso y digno de confianza en medio del sufrimiento. Muchos de nosotros honestamente nos enfocamos en una religiosidad tan externa, donde nuestro cristianismo honestamente se prueba seco, se prueba amargo. Hacemos las cosas porque las tenemos que hacer y no hay gozo, ni siquiera hay un deseo de hacerlo. Y pretendemos que el mundo quiera conocer ese Dios. ¿No sería muy diferente si un cristiano ha probado el amor de Dios? Ha probado la fidelidad de Dios, ha probado lo que Dios ha hecho en la cruz a pesar de lo que es y puede tomar decisiones confiando en ese Cristo que ha mostrado su fidelidad. ¿No sería diferente que el mundo pudiera ver a un cristiano viviendo así enamorado de Dios? El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces el propósito del cristianismo no es dejar de pecar. El propósito del cristianismo es amar más y más y más a Dios. El propósito del cristianismo es tener un corazón transformado para amar más a Dios. Y en las palabras de San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. Confiamos en Cristo, en lo que Él ha hecho. Vivimos en Cristo, fundamentados en Él. Padre, te doy gracias, mi Dios, por tu palabra, por estos versículos. Padre, te ruego que tú seas en esta iglesia. Padre, que tú sigas edificando este pueblo a pesar de lo que somos, Señor, a pesar de nuestra mediocridad, a pesar de nuestro corazón tibio. Padre, confiamos en ti, que tú estás terminando el proyecto que has empezado, que lo terminarás a pesar de cada uno de nosotros. Te ruego, mi Dios, que tú seas esta semana con nosotros. Padre, que nos des fe para ver a Cristo como precioso, como digno de confianza, para tomar decisiones, Padre, que reflejen ese amor que tenemos hacia ti, esa confianza que nos has demostrado, aun si las decisiones que tomamos, Señor, nos llevan a días difíciles, nos dificultan. Padre, en nuestros días te ruego que tú seas con nosotros, Padre. Te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.